Hola y bienvenidos a un episodio más de Un Cotorro. Mi nombre es Hamlet Espinosa y hoy vamos a retomar el tema de Génesis, que es lo que nos dice la Biblia acerca de la creación, de la obra de Dios para lograr eso, de la creación del hombre y demás. Vamos a tomar ahorita el capítulo 2, los primeros 3 versículos, y vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca del descanso. ¿Qué es el descanso? ¿Y qué podemos aprender de aquí? Creo que es un tema bien amplio. Son 3 versículos, pero vamos a apoyarnos de bastantes más. Entonces, si me acompañas, le doy lectura a Génesis 2, del 1 al 3. Dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 1 nos explicaba, y hay 2 videos y 2 audios, 2 podcasts al respecto, de la creación de Dios. Y haciendo un breve resumen, tenemos a un Dios que crea los cielos y la tierra. Esa creación sufre un cambio y Dios lo vuelve a ordenar. Dios dice que sea la luz en las tinieblas y separa la luz de las tinieblas. Dios dice que se separe las aguas de las aguas y que se descubra lo seco, que haya fruto de la tierra, que haya animales en la tierra, que haya animales en el agua, que haya el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Todo eso lo vimos la vez pasada y veíamos cómo Dios decía que eso era bueno, que aquello era bueno, que esto era bueno, y van transcurriendo los días de la creación. Tenemos 5 días. En el 6º día Dios dice que va a hacer al hombre y dice: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Hace al hombre y lo primero que hace es que lo pone a trabajar. Le dice: vas a gobernar toda mi creación, te vas a encargar de los animales, todas las plantas que están ahí están en tu mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y termina Génesis 1 en el versículo 31 y dice Dios: así como dijo aquello es bueno, aquello otro es bueno, etcétera, etcétera, dice Dios que vio todo lo que había hecho. Dice que y he aquí, era bueno en gran manera. Dice Dios, todo es bueno. Y dice que fue la tarde y la mañana el día sexto. Y tenemos a Génesis 2, a un Dios que hace algo diferente. Es un Dios que descansa. Ahora, no significa que Dios estuviera cansado. No significa que Dios se cansó de tanto trabajar en la semana, se agotó tanto y dijo: híjole, necesito un break para aventarme otra semana igual de pesada. Ya no puedo, me duelen los pies. No. ¿Sí? Es ridículo pensar así. Es un Dios que descansa porque termina su obra, y dice que reposó y santificó el día, ¿sí? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Primero, un par de cosas. Creo que hay que reconocer que nuestro estilo de vida, nuestra sociedad, nuestra cultura está completamente volcada al trabajo, ¿sí? Vivimos en una de las culturas más trabajadoras y que más valor le da a lo que haces, a lo que logras, a lo que aportas a la sociedad. Y es bueno. Adán tenía trabajo. En el paraíso Adán trabajaba, tenía una serie de responsabilidades, y es bueno y es correcto trabajar, ¿sí? Pero estamos en una sociedad que gran parte de nuestro sentir de valor, de lo que yo soy, lo saco de eso. Lo saco de la carrera que estudio, del trabajo que tengo, de cuánto gano, cuánto aporto. Y siento que así pago el oxígeno que respiro y pago mi valor en el mundo. Y digo: mira, es que yo valgo porque yo hago, porque yo logro, porque yo aporto, porque yo X o Y, Z, ¿sí? Y eso es bueno, y no hay que satanizarlo, ni hay que decir que eso está mal, etc. Pero sí creo que estamos en un punto un poquito donde el workaholic es aplaudido, la búsqueda del dinero es interminable, y perdemos el sentido real de ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Si bien hay un cansancio que todos tenemos casi todo el tiempo, donde decimos: híjole, es que ya me cansé de trabajar, necesito irme a la casa a dormir, necesito que ya sea fin de semana porque el lunes viene pesado, etc. Y eso sí, ciertamente es un cansancio físico, es un cansancio natural. Todos nos estamos haciendo viejos. Pero hay algo más de raíz. ¿Qué es esa razón en realidad de por qué hacemos todo eso? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de todo el trabajo que hacemos? A veces es correcto detenernos a pensar: híjole, ¿por qué hago todo lo que hago? ¿Por qué me levanto todos los días a trabajar? ¿Qué estoy buscando en realidad? ¿La quincena? ¿El dinero que me va a ayudar a comer? Pues eso es necesario. ¿O estoy persiguiendo algo más? ¿Estoy corriendo detrás de algo
que parece que nunca alcanzamos. Y a veces es tan sencillo como que en realidad nunca terminamos de trabajar. Yo puedo limpiar el piso de mi casa y mañana se va a volver a ensuciar. Yo puedo cerrar la puerta de mi negocio y decir, ya acabé el día de hoy, sabiendo que mañana tengo que regresar a trabajar porque mañana va a fallar algo, mañana va a haber un problema, mañana va a haber, dice la Biblia, un nuevo afán. Y dice la Biblia, baste cada día su propio afán. Pero sabemos que si acabo hoy, si bien me va, mañana tengo algo más que hacer y pasado mañana otra cosa y en un mes otra cosa y nunca pareciera que termináramos. ¿Qué es eso? A veces perseguimos simplemente el estándar de calidad al que nos ponemos. Una persona que cree en Dios, una persona que no sé, cree en la Biblia, etcétera, pudiera decir, es que este es el estándar de calidad de Dios y tengo que hacer todo eso para que Dios me bendiga y que me vaya bien. Sí, una persona que no cree en Dios puede decir, bueno, es que yo soy una persona de valor, que aporta, soy inteligente, etcétera. Entonces mi propio estándar es el que estoy persigue y no me puedo dejar descansar porque si no, no valgo, si no estoy mal. ¿Sí? Y tenemos un murmullo interno que siempre nos está empujando a más y más y más y más y nunca nos detenemos en realidad. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Uno, y lo dice en el segundo capítulo de la Biblia, dice que Dios descansó. Pero ¿qué significa en realidad y cuál es el problema de raíz? ¿Sí? ¿O qué es lo que la Biblia quiere atacar y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de eso? Eso es lo que quisiera ver ahorita. Regresando a Génesis 2, dice que Dios terminó. Y eso es algo que ahorita mencionaba, es importante. Dios terminó toda su obra y por eso descansó. Sí, dice Dios que santificó eso y descansó. Hay que hacer una conciencia de que aquí Dios está en una creación perfecta. Está Dios en un trabajo terminado. Y ahorita nosotros no estamos en esa situación. ¿Sí? Así como en Génesis 1:1 Dios crea los cielos y la tierra y Génesis 1:2 nos trae una tierra vacía, desordenada, que Dios tiene que volver a ordenar y de eso es lo que está trabajando, descansando, de ese trabajo terminado desde lo que Dios descansa. Después vuelve a pasar eso mismo, después esta misma creación de Dios vuelve a sufrir un cambio, lo vamos a ver en Génesis 3, donde el hombre se equivoca y causa un problema otra vez en la creación. Y esa creación imperfecta es en la que estamos ahorita. La Biblia constantemente habla de eso, habla de reposo, habla de descanso. Génesis 2 es la primera vez que nos lo introduce, pero vamos a ver otros pasajes que hablan al respecto. ¿De qué estamos descansando? Es lo primero que quisiera que nos preguntáramos. Una, creo que es esa, la necesidad de estar logrando algo, de estar persiguiendo algo que al parecer nunca alcanzamos. Pero hay otro aspecto y creo que van de la mano. Primero, vamos a Éxodo 20. No lo voy a leer todo, simplemente te quería dar la referencia. En Éxodo 20 está la entrega de parte de Dios de los famosos 10 mandamientos, ¿no? De la ley judía. Está Moisés, el líder del pueblo judío, y sube con Dios a un monte y ahí Dios en tablas de piedra le escribe los 10 mandamientos famosos que se han usado y desusado. Y entre esos 10 mandamientos les dice, voy a leer Génesis 20 del 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué era este día de reposo entonces para los judíos? Era un día que dedicaban ellos a Dios. Era un día que dedicaban a descansar, a acordarse de Dios, a decir, ok, Dios, tú trabajaste así, así, así. Pero hay más en la vida que simple reposo. Hay una escritora, Judith Shulevitz, que escribía en el New York Times, si mal no recuerdo, y escribió un libro acerca precisamente esto, del sábado judío. Ella no practicaba el judaísmo, ella no hacía ciertas cosas que la religión judía indica, pero decía es que necesitaba
y necesito ese descanso, necesito ese break. Estoy en un ciclo interminable de trabajo, estoy estresada, simplemente no sé qué estoy buscando. Y empezó ella una búsqueda de eso y fue a dar a una sinagoga judía allá en Nueva York y empezó a asistir y empezó como una persona que no creía en Dios, que no creía en los 10 mandamientos, que no leía la Biblia, a ver el valor de ese descanso. Y en una de las cosas que escribió en su libro, y a mí me llamó mucho la atención, es que dice el sábado y el día de descanso que los judíos practican y que Dios hizo y que está establecido en la Biblia o en la ley judía, dice es para honrar a la imagen divina de nosotros, para recordar que hay más en nosotros que nuestro trabajo, ¿sí? Y creo que si bien no capta por completo la idea de lo que es el sábado, le da bastante cerca. Dice, es que hay más en nosotros que esto, ¿sí? Y hay que acordarnos de ese Dios y de la imagen en la que estamos creados, ¿sí? Y decía ella, vamos a callar ese murmullo interno que nunca termina, ¿sí? Porque no sirve simplemente descansar. No llego yo a la casa y digo, bueno, ya voy a descansar y descanso. ¿Cuántas veces no decimos eso y no descansamos? ¿Sí? Y aquí tenemos a un Dios que está hablando con su pueblo y me salté bastantes capítulos de Génesis y bastantes capítulos de Éxodo y el punto no es estudiarlos todos ahorita, tal vez poco a poco. Pero cuando les entrega su ley les dice esto, así como yo descansé, dice Dios, tú vas a descansar. Así como yo descansé de mi creación, tú vas a descansar de tu trabajo, ¿sí? Y no vas a hacer nada, ¿sí? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó y por tanto, dice Dios, va a ser santo para ti también, israelita. Después de eso, en Éxodo, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Fue esclavo en Egipto muchos años. Y llegó Moisés y por mano de Dios liberó al pueblo judío. Se salen de Egipto, Dios les da la ley y entre esa ley les dice esto. Empiezan a caminar por el desierto a una tierra que Dios les había prometido, a la que nunca entraron muchos de ellos. Mismo Moisés no entró a la tierra que Dios les prometió. Dios les dijo, les voy a dar una tierra para ustedes, etcétera, etcétera. Sálganse de Egipto, sigan a Moisés, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero la ordenanza quedó y la ley quedó y los judíos observaban y hasta la fecha muchos de ellos observan estos mandamientos, observan todas las cosas que Dios les dijo, esta es la ley y así es como te vas a portar y esto es lo que tienes que hacer para estar bien conmigo, ¿sí? Después viene Jesús y me estoy saltando bastantes años de historia, bastantes libros de la Biblia y vamos a ir a Lucas 6. ¿Y por qué ir a Lucas 6? ¿Y qué tiene que ver Lucas con Génesis y con Éxodo y demás? Aquí pasa algo muy curioso. Lo que Dios había establecido y lo que Dios hizo en Génesis 2 y lo que les dice a los judíos en Éxodo 20 que hagan, es lo que viene a hacer Jesús, precisamente lo que viene a no hacer a los ojos de ellos. Habían pasado miles de años, habían pasado por montones de experiencias los judíos, y cuando viene Jesús a la tierra, viene el Hijo de Dios, y estando en la tierra se escucha una voz que Dios dice, este es mi Hijo amado, en él tengo toda mi complacencia, así como dijo que está bien la creación y así como dijo que la luz era buena, etcétera, etcétera, viene Jesús y dice Dios, en él está toda mi complacencia, está bien, ¿sí? Y es Jesús Dios encarnado y está Jesús en la tierra y dice Lucas 6 del 1 al 5, dice así, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor
aún del día de reposo. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero, está haciendo lo que no debe de hacer. Está Jesús rompiendo la ley, ¿sí? Dios les había dado una ley y viene el Hijo de Dios a romper esa ley. Y los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos son los religiosos de ese tiempo, eran los líderes de opinión, los líderes de influencia política, social, religiosa y demás. Y llegan con Jesús y buscándole las pulgas le dicen, oye, ¿por qué estás haciendo aquello? Nosotros no lo hacemos, nosotros sí guardamos la ley. La ley que Dios le dio a Moisés, nosotros la guardamos, ¿tú por qué no? ¿Sí? Y Jesús les da una respuesta muy curiosa, les habla del rey David. Esta historia se encuentra en el libro Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Y no la voy a leer toda, pero básicamente la historia a la que Jesús hace referencia habla de cuando el rey David era prófugo, andaba escondiéndose del rey Saúl y llega al templo. Los judíos en ese tiempo de la historia tenían un templo, allá adoraban y allá hacían ciertas cosas. Y parte de los rituales del templo eran unos panes que estaban ahí presentes, de los cuales, como le acabamos de leer, solamente el sacerdote podía comer, ¿sí? Entonces David llega y vienen unos hombres con él y dice que tiene hambre, ¿sí? Tiene hambre y estoy dándole lectura aquí del 1 Samuel 21. Le dice al sacerdote, le dice, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote responde a David y dice, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Qué significa esto? Que parte del rito del templo era tener estos panes ahí. El sacerdote quita los panes que ya no se estaban usando, ponen panes nuevos y los panes anteriores los tenían ahí a la mano. En teoría nadie los podía comer y llega David y le dice, dámelos, y el sacerdote se los da, David come. Y Jesús usa esta historia donde les dice, oigan fariseos, ¿no se acuerdan ustedes que son religiosos, ustedes que se supone que conocen la ley, ustedes que se supone que entienden a Dios, ustedes que saben todo y se creen muy santos? ¿No leyeron que aún David, cuando tuvo hambre, qué hizo? Y se entró a la casa de Dios, tomó los panes de los cuales no debía de tomar, ¿sí? Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les dice, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, está hablando de Jesús mismo, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué pasa si tomamos la ley? E imagínense que en lugar de romper el día de reposo, Jesús mata a alguien, Jesús comete adulterio, Jesús roba, ¿sí? Y así como la ley decía, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, Jesús toma uno de esos 10 mandamientos y lo rompe, ¿sí? Dice, bueno, mira, el sábado sí se puede romper, ¿sí? Imagínate que Jesús mata a alguien, imagínate que Jesús roba y vienen los fariseos y le dicen, oye, ¿cómo estás robando? ¿Cómo estás matando? Y Jesús le dice, no, es que el Hijo del Hombre es Señor aún del homicidio. El Hijo del Hombre es Señor aún del adulterio. Como que no nos hace clic, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Y por qué este mandamiento sí y por qué otros no? Porque este mandamiento, tanto el de los panes de la proposición, que era una parte de la adoración del templo, como el sábado, ¿sí? Eran figuras de algo que se iba a cumplir, ¿sí? Eran cosas que en algún momento se iban a hacer inválidos, eran sombras y figuras de algo que venía. Y estoy usando lenguaje de hebreos y ahorita vamos a ir ahí. Y dice Jesús, el Hijo del Hombre es Señor de eso. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿sí? El Hijo del Hombre vino a cumplir el día de reposo, ¿sí? ¿Qué significa esto?
¿Y qué significa que el Hijo del Hombre sea Señor del día de reposo? Voy a leer de Mateo 11, y es de los versículos 25 al 30. Dice así, dice que en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, dice Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Lo que está diciendo Jesús con esto, y lo que quiere decir en otras partes de los evangelios, y no los voy a leer ahorita, dice Jesús: yo vengo a cumplir la ley. Y se los dice en otra parte de los fariseos, les dice: ¿ustedes creen que yo vine a quitarles la ley? Dice: no, yo vine a cumplirla. Y ustedes escucharon que fue dicho: no matarás. Y dice Jesús: mas yo les digo que aquel que odie a su prójimo es culpable de homicidio. Y oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Y yo os digo que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla en su corazón ya es culpable de adulterio. Y viene Jesús y en ese mismo tono les dice: yo soy Señor del reposo. Y les dice: vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy un manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto es de los versículos, si los entendemos a la luz de todo esto y en el contexto de todo esto, es de los versículos más interesantes y más llenos de toda la Escritura. Vamos a Hebreos 4. Y Hebreos 4 es un texto un poquito complejo. Les está hablando precisamente en el capítulo 3 de la época que leíamos ahorita de Éxodo 20, donde está Moisés y tienen una serie de ordenanzas y una serie de ritos y una serie de cosas que hacer para llegar a Dios. ¿Sí? Tienen que hacer ciertas cosas, cumplir con cosas, etcétera, etcétera, para llegar con Dios, y les está explicando cómo ya no lo tienen que hacer. Hebreos, varias veces el escritor de Hebreos a los lectores les dice: pero estando ya Cristo presente, pero estando considerada a Cristo, pero hagan esto, pero hagan lo otro, y esto que hacían, y mataban a los animales y adoraban, y los panes de la proposición de los cuales comió David, etcétera, etcétera. Dice: ya eso ya no aplica. ¿Por qué? Porque ya está Cristo. ¿Sí? Ya está ese Cristo que dice: lleven mi yugo, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. ¿Sí? Hebreos 4 empieza así, lo voy a dar lectura del 1 al 10, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué nos está diciendo Hebreos? Versículo 9 y 10, esos son los más importantes. Dice: por tanto, queda un reposo. ¿Qué es ese reposo? Dice:
el 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, que es lo que empezábamos a leer en Génesis. Dice, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Sí? Dice el 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Quién puede decir eso en realidad? ¿Quién puede decir ya acabé? Ya así como Dios acabó todo lo que vino a hacer, así yo ya acabé todo lo que me propuse, todo lo que vine a hacer, todo lo que tengo que hacer, ya lo acabé y no tengo que volver a trabajar. No tengo que volver a hacer nada. Ya cumplí, ya comprobé, ya lo logré. ¿Quién puede decir eso en realidad? ¿Quién puede decir que ya reposé yo de todas mis obras como Dios reposó de las suyas? ¿Qué se refiere a esto en realidad? Decía Dios, esto está bien, aquello está bien también. Decía Dios, ya todo es bueno en gran manera, entonces voy a reposar. ¿Sí? También decía Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Sí? Bueno en gran manera, a Él oíd. Y decía Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los voy a hacer descansar. ¿Sí? Yo os haré descansar. Aprendan de mí, ¿sí? Y lleven mi yugo, pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo esto, a la luz de la Biblia, hay dos cosas o dos temas principales y más adelante vamos a ver la pérdida de este descanso, la pérdida de esta perfección de Dios cuando el hombre cae del huerto. ¿Sí? Ahorita estamos leyendo bastantes versículos donde nos hablan de esto precisamente, de regresar a ese reposo. Y nos dice Hebreos, regresen a ese reposo. Y dice Jesús, yo los voy a hacer descansar. Y dice aquí, el que entró en su reposo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. ¿Sí? Y yo volteo a verme a mí mismo y volteo a ver a los demás y digo, ¿quién puede decir eso en realidad? Nadie. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que hubo una persona que sí lo hizo. La Biblia nos dice, hubo uno que sí cumplió. ¿Sí? Hubo uno que sí es bueno. Y no vamos a ir ahí en Romanos, pero Romanos es una carta que Pablo le escribe donde les explica el Evangelio y dice, es que no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Entonces, ¿cómo voy a reposar como Dios si ni siquiera, a lo que dice Pablo, ni siquiera puedo buscar a Dios? ¿Sí? Hay un libro, Isaías 53 e Isaías 57. Y voy a leer primero el 57 y luego voy a leer el 53. Pero Isaías 53 está hablando del Cristo que iba a venir. Y está hablando de la obra del Cristo que se iba a cumplir. Está hablando de ese Jesús que vino años después a romper el día de reposo. Y está hablando de ese Jesús que iba a ser criticado por romper el día de reposo. Y hablando de ese Jesús que iba a decir, yo soy Señor del día de reposo. ¿Sí? Y está Isaías escribiendo sus profecías y diciendo, así va a ser el Cristo, y así va a ser el Cristo, y esto va a pasar con el Cristo, y aquello va a pasar con el Cristo. Y dice el 57, Isaías 57, 20 y 21, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Si no hay paz, no hay descanso, para ellos no, dice Dios. ¿Para quién sí? Isaías 53, y este es de los capítulos más preciosos de toda la Biblia y de todo el Antiguo Testamento. Está hablando del Cristo y está hablando de lo que le va a costar al Cristo darle a los impíos ese descanso y darle a los hombres malos esa paz. ¿Sí? Y dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sí? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No sé si me has acompañado en los dos videos anteriores acerca de estos temas, pero lo decía Juan y lo leímos en ese momento cuando Juan decía, la luz vino al mundo y la luz no lo recibieron. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Y leemos ahorita Lucas donde está Jesús con sus discípulos y los fariseos están detrás de él. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Dice, despreciado y desechado el Cristo entre los hombres. Como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos.
Dice el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Ciertamente, dice Isaías, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por eso puede decirnos, lleven mi yugo, lleven mi carga, porque es ligera, y yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar, y encontrarán, dice Jesús, reposo para vuestras almas. ¿Por qué? Porque dice aquí que Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Nosotros, dice Isaías, le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, fíjate lo que dice aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Esto es lo que a Jesús le costó. Tu paz, mi paz. Génesis 2, y poniéndolo en todo el contexto que tenemos, está un Dios que terminó la creación, está un Dios que descansó. Génesis 3, lo vamos a ver en un par de semanas, tiene un hombre que desobedece, ¿sí? Y desobedece a Dios, y Dios lo expulsa. Y a partir de ahí, todos sufrimos esta falta de descanso, y todos sufrimos esta carga, y todos sufrimos estas consecuencias. Y cuando Dios expulsa a Adán del huerto, le dice, tu trabajo te va a causar sudor, y la tierra te va a dar espinas en lugar de buen fruto, como le había prometido antes, y vas a llevar todas estas consecuencias. Y nosotros vivimos así, y vivimos persiguiendo ya sea distracciones, entretenimiento que nos hagan olvidar lo cansado que estamos. Vivimos intentando descansar, intentar detenernos, y nunca lo encontramos, y nunca lo logramos, ¿sí? Y tal vez nos distraemos con cosas buenas, tal vez hacemos cosas malas, pero nunca entramos en ese descanso en realidad. Y decía Hebreos, y lo leíamos ahorita, dice, queda aún un reposo para el pueblo de Dios, queda aún ese descanso, ¿sí? ¿Cómo entro a ese descanso? Decía Jesús, vengan a mí y yo os haré descansar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir? Vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan tenemos una de 4 descripciones de esta herida, ¿sí? De este castigo. Y dice Juan que estaba Jesús en la cruz, y estaba Jesús siendo castigado por nuestros pecados, siendo molido, siendo cargado por nuestras rebeliones. Y antes de que eso pasara, dicen los evangelios que fue a Jesús con Pilato, y fue con Herodes. Y Pilato lo interrogó y le decía, oye, ¿por qué te quieren matar? No, pues es que dicen que eres rey de los judíos. ¿Eres rey de los judíos? Sí. Jesús le dijo, no, pues tú dices. Oye, y es que aquello, y es que el otro. Y sale Pilato con los judíos y les dice, es que no encuentro delito en él. ¿Por qué lo vamos a matar? ¿Sí? Y aún así cede ante eso, y este varón de dolores es llevado al matadero, y es azotado, y es herido de Dios. Y decía Isaías, es herido de Dios, ¿sí? Y abatido por Dios, ¿sí? Y está este hombre en la cruz, y crucifijos sobran aquí en la tierra, ¿sí? Vemos cruces en todos lados, ¿sí? E imágenes de ese Cristo molido, de ese Cristo muriendo, y decimos, ¿por qué murió? ¿Sí? ¿Qué vino a hacer? ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras en la cruz? Y eso es lo que quisiera enfocarme ahorita. Dice el 28, estoy en Juan 19, 28. Y está Jesús colgado de la cruz, y dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿sí? Sabiendo Jesús que todo lo que había venido a hacer ya lo había hecho. Sabiendo Jesús que todas sus obras estaban terminadas, así como Dios descansó de todas sus obras, así estaba Jesús en la cruz diciendo, ya estoy terminando, ¿sí? Y dice Jesús, para que se cumpliese la escritura, había una profecía que
que profetizaba esto, y dice que Jesús dijo: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Sí? Jesús toma de este vinagre. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Es terminado, ya acabé. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tetelestai es la palabra en griego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús hizo esto mismo. Jesús viene y muere. ¿Por qué? Por tus pecados, por mis pecados, por mi descanso. ¿Sí? Y Él puede decir: consumado es, ya acabé yo también. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Voy a usar un par de versículos más. 2 Corintios 5. Versículo 21. Está Pablo escribiéndole a los corintios y les está explicando esto precisamente. ¿Qué significa que el Cristo haya muerto? ¿Qué significa este descanso? ¿Qué significa que Jesús haya dicho: consumado es? ¿Y qué significa para Dios? Este Cristo, dijo Dios: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Sí? En Él tengo toda mi complacencia. Con ustedes no, porque ustedes lo rechazaron. Ustedes lo están matando. Ustedes están amando más las tinieblas que la luz, pero Él es la luz. Y aquella luz verdadera, dice Juan, vino al mundo, ¿sí? Y los hombres no los recibimos. ¿Sí? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo funciona eso? Después quisiera tomar bastante más tiempo explicándolo. Pero ahorita solamente quería leer el versículo 21 de 2 Corintios. Dice: al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Dios lo hizo pecado. A esa luz verdadera que venía al mundo, a esa luz perfecta, a ese Hijo de Dios, unigénito Hijo de Dios, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es tal vez no lo que enseña Génesis 2. Pudiera abundar más y más y más en este tema, y la verdad es que es bien, bien amplio, y ahorita siento que solamente rascamos la superficie de ciertos textos que están relacionados y nos hablan de qué es en realidad este reposo de Dios. No es que Dios se cansó, no es que Dios dijo: ya no puedo más, es que Dios reposó de todas sus obras y las bendijo. Y cuando a los judíos les dice: tú vas a descansar también, esta es la razón, y esto es lo que los judíos tenían que voltear a ver, ¿sí? No tenían que voltear a ver una ley que tenían que cumplir al pie de la letra, sino Dios se enojaba con ellos. ¿Por qué? Porque vino Jesús a decirles: así como David comió de los panes, así vengo yo a desobedecer el día de reposo, porque yo soy Señor del día de reposo, porque yo cumplo el día de reposo. ¿Para qué? Para que ustedes, judíos, gentiles aquí presentes, también puedan descansar. Vengan a mí, decía Jesús, ¿sí? Yo voy a morir por ustedes, yo voy a llevar sus pecados, yo voy a llevar todo para que ustedes puedan descansar. Y no llegar con Dios y decir: Dios, mira, como cumplí toda la ley, entonces acéptame y bendíceme, porque dice la Biblia que ningún hombre puede cumplir toda la ley. Y no llegar conmigo mismo y decir: híjole, el estándar que yo me puse a mí mismo, ese lo cumplí toda mi vida y fui perfecto y nunca me equivoqué, porque bien sabemos que tampoco podemos hacer eso. Llegar con Dios, y esta es la verdad del Evangelio, y esta es la verdad de la Biblia, y esta es el fundamento de este reposo, ¿sí? Cuando Hebreos nos dice: queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿sí? Es esto, que Dios hizo al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ve sucios, desobedientes, transgresores de la ley, que no guardan el día de reposo, que no sabemos descansar, que ni siquiera sabemos trabajar, que no sabemos llegar a Dios, que no podemos ni siquiera cumplir nuestro propio estándar de calidad. Y Dios nos ve y ve la justicia de su Hijo. Y así como dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia, Dios te ve a ti y Dios me ve a mí a través de su Hijo, y dice en Él: tengo toda mi complacencia. ¿Cómo es eso? No lo sé, Dios lo sabe. Y es una de las tantas lecciones que podemos sacar de Génesis, es una de las tantas lecciones que podemos sacar de este reposo que Dios
hizo, que Dios santificó y que Dios nos extiende a nosotros. Y se queda aún este reposo para el pueblo de Dios. Y acabó, dice Génesis, Dios en el séptimo día, así como Jesús acabó en la cruz. Y reposó de toda la obra que hizo. Y esto es lo que nos invita a hacer nosotros también. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿De qué estamos descansando nosotros en realidad? ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Cómo se ve ese reposo en nuestra vida? ¿Qué son todas estas implicaciones? Pudiéramos hablar todo el día de esto, vamos a ir viéndolo poco a poco. El siguiente capítulo ya habla del hombre en el huerto del Edén, de las cosas que hizo Adán, de la creación, de la formación de Eva. Y el capítulo 3 habla de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, y esto va a ir iluminando bastante todo lo que hablamos hoy. Espero otra vez haya sido útil y espero haya sido un poquito ilustrativo de qué es este Dios del que estamos leyendo. En realidad, otra vez, sin buscar traer nosotros a la Biblia conceptos preconcebidos, simplemente lo que la Biblia dice de sí misma y lo que Dios dice es Dios mismo. Te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí. Otra vez, cualquier mensaje, cualquier duda, cualquier crítica, estoy a tus órdenes. Mándame un mensaje, mándame un correo y con gusto lo revisamos. Gracias.